Mi familia me dijo que la gastronomía no daba futuro, que era un sueño infantil. Apostaron por otro, y me dejaron solo. Lo que no sabían, es que esa soledad fue la mejor inversión que tuve. Desde que tengo memoria, mi refugio no estuvo en los libros de texto ni en las promesas de las profesiones convencionales que mi familia veneraba con fervor casi religioso. Mi santuario era la cocina. No era solo un espacio físico, era un universo de aromas, texturas y sabores, una alquimia donde la simple cebolla se transformaba en la base de 1000 historias, y el fuego, lejos de quemar, cocinaba sueños. La gastronomía no era un hobby pasajero para mí, era la sinfonía que mi alma anhelaba dirigir, el lienzo en el que mi creatividad encontraba su expresión más pura. Durante años, cada sueldo ganado en trabajos precarios, cada propina acumulada, cada hora libre, la inversión en mi pasión. Me formé autodidácticamente, devorando recetas antiguas, experimentando con ingredientes exóticos y sobre todo, escuchando. Escuchando los murmullos de los comensales satisfechos en los pequeños restaurantes donde encontré empleo, aprendiendo de los viejos cocineros cuyas manos, ajadas por el tiempo y el calor, parecían extender la historia misma de la cocina. En cada plato que servía, no veía solo alimento, sino una conexión, un momento de alegría efímera y profunda. El sueño de mi propio restaurante, un lugar humilde pero impregnado de autenticidad, se gestaba en cada corte de cuchillo, en cada sofrito. Lo llamaría el refugio, un nombre que encapsulaba tanto mi pasión personal como la atmósfera que quería crear para mis futuros clientes. Llegó el día en que supe que la pasión no bastaba. La estaba visión clara, el menú esbozado, el local, pequeño y modesto, casi al alcance de la mano. Pero faltaba el capital, esa fría y tangible realidad que separa el sueño de la concreción. Mi familia, mi extendida y bien posicionada familia, era mi única esperanza. No buscaba una donación, sino una inversión, un préstamo a futuro que, con mi plan de negocio detallado y mi dedicación inquebrantable, sabía que podía devolver con creces. La reunión familiar se realizó en casa de mi tía Elena, el epicentro de nuestros encuentros importantes. Un ambiente formal, casi pomposo, con la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata relucientes bajo la luz tenue del comedor. Los rostros familiares, algunos curiosos, otros escépticos, se posaron sobre mí cuando finalmente tuve la oportunidad de presentar mi propuesta. Hablé con la voz templada por mi emoción, describiendo el refugio no solo como un negocio, sino como un concepto, un espacio donde la tradición se encontraría con la innovación, donde cada plato contaría una historia. Presenté mis números, mis proyecciones, mi plan de marketing para ese pequeño rincón que imaginaba en el corazón del barrio. La esperanza me inflaba el pecho. El silencio que siguió a mi exposición no fue receptivo, fue denso, pesado, como una pérdida de mármol. Mi tío Roberto, el patriarca de la rama más adinerada, rompió el hielo con una mueca de desdén. José Luis, comenzó, y su voz, habitualmente ronca, adquirió un tono punzante, apreciamos tu entusiasmo. Pero esto de la gastronomía, no da futuro. Es un capricho. Una moda. Mi tía Elena, siempre la más directa, avanzando con vehemencia. ¿Exacto? ¿Un restaurante? Eso es para esos chicos que no saben qué hacer con su vida. Tú tienes talento, sí, pero no para esto. Deberías enfocarte en algo serio. Mi primo Carlos, sentado frente a mí, con su impecable traje y su sonrisa complaciente, se aclaró la garganta. Él, el niño prodigio, el graduado en finanzas con honores, la alegría de la corona familiar. Había terminado su maestría el año anterior y ya hablaba de grandes proyectos de inversión. Con todo respeto, José Luis, dijo con una falsa amabilidad que helaba más que cualquier insulto, pero invertir en un restaurante es de alto riesgo, y el retorno, si es que lo hay, es mínimo. Es una apuesta emocional, no financiera. Él era el epítome de lo que mi familia consideraba el éxito: títulos, números, seguridad. Luego vino el golpe que sentí como una puñalada. Mi padre, con una mirada de genuina frustración, intervino: tu primo Carlos sí merece nuestra inversión. Él tiene una carrera, un plan sólido, algo tangible. Esto tuyo, José Luis, es un sueño de niño. Necesitas madurar. Las palabras, una tras otra, cayeron sobre mí como piedras, no solo hirientes sino aplastantes. No es una carrera seria. No es una inversión inteligente. Gastronomía no da futuro. Y la más dolorosa de todas,
Tu primo Carlos sí merece nuestra inversión. Era como si no solo rechazaran mi propuesta, sino mi esencia. Salí de esa cena con el alma en carne viva, el orgullo pisoteado, y una soledad tan profunda que parecía tener peso físico. La visión del refugio se veía ahora como un espejismo en un desierto, y yo, un soñador ingenuo, había sido brutalmente despertado. La voz de mi padre, resonando con la preferencia por Carlos, me dejó una cicatriz que, sabía, tardaría en sanar. Los días que siguieron a aquella humillación fueron los más oscuros de mi vida. La duda me asaltó, feroz y persistente. ¿Serían ellos los que tenían razón? ¿Era mi sueño una quimera, una fantasía de un espíritu poco práctico? La idea de abandonar no solo el restaurante, sino toda mi pasión por la cocina, se cernió sobre mí como una sombra. Pero debajo de la angustia, un fuego, pequeño al principio, comenzó a arder. No era un fuego de resentimiento, sino de desafío. La soledad, que antes me oprimía, se transformó en un catalizador. Si nadie creía en mí, entonces tendría que creer con una fe inquebrantable en mí mismo. No había red de seguridad, no había apoyo familiar. Solo yo y mi convicción. Comencé a trabajar con una intensidad que rozaba la locura. Tomé le prestó dinero de un viejo amigo que, aunque sin grandes fortunas, creía en mi talento. Ahorré cada céntimo que pude, trabajando en 2, a veces 3, lugares distintos. Lavaba platos, pelaba patatas, cocinaba para otros, y cada noche, agotada, regresaba a la pequeña cueva que iba a ser el refugio. El local era minúsculo, con paredes desconchadas y un olor a humedad que parecía impregnarlo todo. Lo limpié, lo pinté, lo repararé con mis propias manos y con la ayuda de ese mismo amigo, que se negaba a aceptar pago por su tiempo. Cada clavo, cada capa de pintura, cada azulejo colocado torpemente, era un acto de fe. La inauguración fue discreta, casi imperceptible. No hubo fanfarria, no hubo familia celebrando. Solo unas pocas mesas, un menú simple pero ejecutado con devoción, y yo, en la cocina, con el corazón en un puño. Las primeras semanas fueron una batalla cuesta arriba. Había días en que no entraba ni un solo cliente. Noches en las que me quedaron hasta el amanecer, ajustando recetas, limpiando sin parar, y lidiando con el constante miedo al fracaso. La fatiga era mi compañera constante, y el silencio de la cocina vacía mi recordatorio de la soledad de mi camino. No había nadie a quien reportarle, a nadie que me diera ánimos, salvo la voz interna que me decía que no cediera. Mientras tanto, las noticias de mi primo Carlos llegaban a mí de forma indirecta, a través de rumores familiares. Su empresa de consultoría financiera, que había comenzado con gran fanfarria y la generosa inversión de la familia, parecía prosperar al principio. Hablaban de grandes contratos, de oficinas lujosas, de su ascenso meteórico. Mi familia, por supuesto, no perdió la oportunidad de recalcar su éxito, a menudo en contraste tácito con mi aventura. Carlos va viento en popa, decía mi tía Elena con un brillo en los ojos, eso sí que es saber invertir. Yo sonreía, pero por dentro sentía la punzada de la injusticia. Sin embargo, en mi pequeño refugio, algo empezó a cambiar. Un cliente satisfecho traía a un amigo. Un comentario en un foro gastronómico local mencionaba la autenticidad de mi cocina. Un plato en particular, mi cochinillo a baja temperatura con puré de manzana asada, comenzó a ganar fama. La gente empezó a hablar de la mano invisible pero mágica que había detrás de los fogones de ese humilde lugar. Las mesas se fueron llenando poco a poco. La soledad empezó a ceder terreno a la algarabía de los clientes, al tintineo de los cubiertos, a la música de las risas. Contraté a mi primer ayudante, luego a 2 más. Eran personas que, como yo, creían en el poder de la buena comida y en el esfuerzo sincero. El refugio era su refugio también, una familia construida no sobre la sangre, sino sobre la pasión y el trabajo arduo. Fue un proceso lento, orgánico, pero imparable. La demanda creció. Tuvimos que expandirnos, adquirir el local de al lado, luego abrir una segunda sucursal en otro barrio. Con el tiempo, el refugio se convirtió en una institución, un nombre sinónimo de calidad y sabor. Las filas de espera eran constantes, las reservas se agotaban con semanas de antelación. Mi cocina, que mi familia había desdeñado, ahora era elogiada en revistas gastronómicas, e incluso me ofrecieron escribir un libro de recetas. La gastronomía,
para mí, no solo había dado futuro, había construido un imperio, ladrillo a ladrillo, plato a plato. Y así como mi estrella ascendía, la de mi primo Carlos se apagaba. Las noticias de su empresa, antes tan elogiada, comenzaron a ser más sombrías. Rumores de malos manejos, de inversiones arriesgadas, de deudas. La familia, que tanto había celebrado su visión, ahora susurraba con preocupación. Intentaron rescatarlo, inyectaron más capital, pero era demasiado tarde. El castillo de naipes de Carlos se derrumbó con estrépito. La bancarrota fue total, pública y vergonzosa. Él, el brillante, el que merecía la inversión, había fracasado estrepitosamente. La ironía era palpable, un sabor amargo en la boca de quienes habían criticado mis sueños. Nadie lo decía en voz alta, pero la comparación era inevitable. Los años pasaron, y el refugio floreció, evolucionando de un modesto local a una reconocida cadena de restaurantes, con sucursales en las principales ciudades del país. Mi nombre era sinónimo de éxito, de reinvención, de la fuerza de voluntad. Había construido un negocio sólido, basado en la calidad, la dedicación y la honestidad, los mismos valores que me habían impulsado desde el principio. La última reunión familiar se celebró en la casa de campo de mi tío abuelo, un evento anual de gran envergadura. Yo asistí por compromiso, pero con una sensación de curiosidad distante. Al llegar, fui inmediatamente al centro de atención. Los mismos primos, tías y tíos que una vez me habían mirado con lástima o desdén, ahora se acercaban con sonrisas forzadas y abrazos incómodos. Mi tía Elena, con una copa de vino en la mano, me aferró del brazo y me arrastró hacia un grupo de invitados que no conocía. «Queridos», exclamó con una sonrisa grandilocuente, su voz resonando con un orgullo que nunca antes me había dedicado. «Permítanme presentarles a mi sobrino, José Luis. Él es el genio detrás de El Refugio, punto». Luego, con un gesto que abarcaba la distancia entre ambos, añadió, «Es el negocio de nuestra familia, ¿saben? Siempre supimos que tenía ese don». Mi tío Roberto, al escucharla, se unió a la conversación, apoyando su mano en mi hombro con una familiaridad que no me cuadraba. «Sí, sí. José Luis es un visionario. Siempre lo dijimos. Un verdadero emprendedor, la sangre familiar no engaña». Mi primo Carlos, visiblemente más delgado y con una expresión cansada, se acercó tímidamente. «Es increíble lo que has logrado, José Luis», murmuró. «Siempre supe que tenías algo especial. Me alegra de que la familia te haya apoyado tanto desde el principio». Sus palabras, cargadas de arrepentimiento y una verdad distorsionada, resonaron en mis oídos. Observé sus caras, sus ojos brillando con una luz extraña, como si realmente creyeran la narrativa que estaban construyendo para los extraños, y quizás, para ellos mismos. «Es el negocio de nuestra familia». La frase se repetía una y otra vez, de boca en boca, como un mantra. Sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor. Era una mezcla de ironía, melancolía y una profunda comprensión. Recordé cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio, cada momento de soledad en la cocina de mi primer y minúsculo refugio. Recordé el rostro de mi padre diciendo que Carlos sí merece nuestra inversión. La verdad, elegante y cruda como un buen sashimi, era que mi negocio no era de su familia. Era mía. Era el fruto de mis noches sin dormir, de mis dedos cortados, de mis fracasos y de mis triunfos. Era el monumento a la creencia en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Sonreí, un auténtico y enigmático. «Gracias, tía», respondió a Elena, mi voz suave pero firme. «Ha sido un camino largo, sí. Y muy solitario al principio». Mis ojos se encontraron con los de mi padre por un instante, y aunque no hubo reproche en mi mirada, sentí que la verdad sutilmente había tocado nuestra conexión. La conversación cambió rápidamente. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, con los murmullos de nuestro negocio familiar persistiendo, me retiré a un balcón, observando las estrellas. Reflexioné sobre el viaje, sobre la paradoja del reconocimiento tardío. La soledad inicial, la profunda convicción que me sostenía, había sido el verdadero nacimiento de mi éxito. Y aunque la familia ahora reivindicara mi logro, el eco de sus palabras de rechazo resonaba más fuerte que cualquier celebración actual. No guardaba rencor, no era mi estilo. Pero tampoco lo olvidaba. No olvidaba quién estuvo y quién no.
Las cicatrices se habían convertido en insignias, y la verdadera familia del refugio no era la de la sangre, sino la de mi equipo, mis clientes y mi propia inquebrantable voluntad. Y eso, para mí, era todo lo que importaba. A veces, el mayor impulso para triunfar no viene del apoyo, sino del rechazo. Si hoy estás luchando solo, recuerda, no necesitas que todos crean en ti, solo necesitas creer tú, y trabajar como si tu vida dependiera de ello. Porque quizá, sí depende.